Buenas noches con todos. Voy a presentar acerca del sistema del complemento, que es un tema de la cátedra de inmunología. Bueno, empecemos. ¿Qué es el sistema de complemento? El sistema de complemento está formado por un grupo de proteínas que van a actuar frente a cuerpos extraños. Para que estas proteínas puedan actuar frente a cuerpos extraños, estas deben activarse mediante dos tipos de reconocimiento. El primer reconocimiento es a través de un anticuerpo y el otro es el reconocimiento por los PAMs. A este grupo de proteínas se les va a denominar factores del complemento, ¿sí? Donde su nomenclatura va a ser la letra C y van a ir acompañados de un número del 1 al 9. Este sistema de complemento, nosotros podemos decir que estos factores de complemento o estas proteínas son aquellas que son sintetizados en el hígado y viajan hacia la circulación a través de la sangre. Estos factores de complemento son considerados endopeptidasas, donde estas endopeptidasas cabe recalcar que son aquellas que van a cortar los enlaces peptídicos de las proteínas cuando se activan, ¿ya? Estos factores de complemento, como ya se había dicho, se encuentran en la circulación, es decir, en la sangre. Estas permanecen inactivas y se les va a conocer como simógenos. Estas, para poder ser activadas, van a necesitar de un cambio de conformación o corte para formar una endopeptidasa activa y dejar su sitio activo libre para que éstas puedan reconocer al agente extraño o también a reconocer al anticuerpo. Una vez que estas se activan, se van a conocer como simógenos iniciadores. Cuando nosotros hablamos de simógenos iniciadores, tenemos aquí el simógeno 1, que este aquí es el iniciador. Este simógeno 1 se va a iniciar mediante un cambio de conformación y aquí existe, y este simógeno 1 se va a transformar en la endopeptidasa 1. La endopeptidasa 1 a su vez va a cortar el simógeno 2 o va a tener el cambio de conformación del simógeno 2 y va a formar la endopeptidasa 2. El 2, la endopeptidasa 2 va a cortar o tener el cambio de conformación del simógeno 3 y va a formar la endopeptidasa 3. Y de esta manera va a formar una cascada de activación. El siguiente punto que vamos a hablar es que en el sistema de complemento nosotros poseemos tres vías. La primera vía es la vía clásica, la segunda vía es la vía de las lectinas y la otra es la vía de o la vía alternativa. Estas tres vías tienen un inicio distinto, pero todas van a formar una endopeptidasa denominada la C3, que es aquella, o la convertasa C3, que es aquella que va a formar un factor, ¿sí? O va a cortar un factor, que es el factor C3, el cual va a tener dos subunidades, el C3A y el C3B. Una vez que tienen estos dos factores, se va a suceder otro tipo de mecanismos y va a formar una vía común. En la vía común, una vez que se determina la vía común, van a formar tres tipos de mecanismos importantes en el sistema de complemento, las cuales llegan a estos tres mecanismos importantes, que viene a ser la inflamación, la opsonización y el ataque de membrana. La primera vía en la cual vamos nosotros a hablar va a ser la vía clásica, ¿sí? Una de las vías más importantes es la vía clásica. La vía clásica es activada por el anticuerpo o los anticuerpos IgM y IgG, los cuales están unidos a sus antígenos específicos. El factor iniciador de la vía clásica es el C1, el cual está compuesto por tres subunidades. El C1K es la subunidad que va a reconocer, como podemos ver aquí, es aquel que va a reconocer y se va a unir a un fragmento FC de un anticuerpo, tanto puede ser de la inmunoglobulina M como de la inmunoglobulina G, para que éste esté en complejo con su antígeno. Las otras dos subunidades es la C1R y la C1S, la cual primero son simógenos, después tienen un cambio de conformación y van a formar endopeptidasas. Cuando el complejo C1, ¿sí? Cuando el complejo C1 se une al complejo antígeno-anticuerpo, las endopeptidasas, como son la CR1 y la S1, se activan y van a iniciar una cascada. Estos, a su vez, al momento de activarse, van a activar a otros factores, que es el C2 y el C4, y estos van a formar la C3 convertasa.
Después, la siguiente vía que vamos a hablar es el vía de las lectinas, y esta vía es una de las más importantes, ya que su factor iniciador va a reconocer a la manosa y a otros carbohidratos de los microorganismos que es de la PAM. Pero aquí el carbohidrato más importante es la manosa. El factor iniciador es un receptor de reconocimiento de patrón que también es conocido como la lectina ligadora de manosa, la cual va a ser muy parecida a la estructura del factor C1K. ¿No es verdad? Y también en esta vía hay una vía de reconocimiento activa donde existen dos endopeptidasas más, que son las MSAPS1 y 2, las cuales tienen la misma estructura que la C1R y la C1S de la vía clásica. Y estas a su vez también van a cumplir la misma función de activar el factor C2 y el factor C4 para formar también la convertasa C3. Y por último, vamos a hablar de la vía alternativa. La vía alternativa es una vía donde se va a iniciar por el fragmento C3, que esta a su vez se va a unir de manera covalente, ¿sí? Se va a unir de manera covalente al patógeno. El factor C3 no se fragmenta como los demás a través de una enzima, sino se fragmenta a través del proceso de hidrólisis. Este proceso es mucho más lento, por lo cual requiere mucho más tiempo. La vía alternativa no solo, no solo se inicia por el reconocimiento de algo extraño, sino por algo que le falta, algo propio de él, de esta vía, que le va a faltar. El complejo C3b unido al de la superficie del microorganismo va a activar otros factores, denominado el factor B y el factor D, los cuales también van a conducir a la formación de la C3 convertasa. Una vez que la C3 convertasa se haya generado por la vía de la lectina, por la vía clásica y la vía alternativa, ¿sí? O que se haya sido catalizada, esta C3 convertasa va a cortar al otro factor, que viene a ser el C3, el factor C3, y a su vez, este tiene dos subunidades, que vienen a ser la C3A y la C3B. Cuando hay una gran cantidad de C3B, hay una endopeptidasa que se va a formar o que se va a ensamblar, que es la C5, ¿sí? La C5, la cual cataliza otro corte y va a formar dos subunidades, la C5A y la C5B, ¿no es verdad? Una vez que llega a la vía común, nosotros dijimos que van a formar mecanismos de efectores de complemento. ¿Cómo se forman? A través de los fragmentos generados por la vía común. ¿Y cuáles son estos fragmentos? Son el C3A, el C5A, el C3B y el C5B. Estos tres o estos cuatro fragmentos son aquellos que van a formar tres mecanismos importantes, que son los mecanismos de la inflamación, que están dados por el C3A y el C5A, el C3B, que es dado por la opsonización y la fagocitosis. Y por último tenemos también el complejo de ataque de la membrana o MAC o MAC, que es aquel que está dado por el fragmento C5B. Cuando nosotros hablamos del proceso de inflamación, es cuando el factor C3A y el factor 5 al unirse a los receptores, induce la activación de los leucocitos y va a producir un proceso fisiológico denominado la vasodilatación. Cuando hay una vasodilatación va a haber aumento de la permeabilidad de la capilar por la pérdida de las fuerzas de Starling. Y va a haber un proceso bioquímico denominado la quimiotaxis. Y hay otra secreción de otros mediadores de la inflamación. El siguiente proceso es dado por la C3B y es la opsonización, es el procedimiento de marcaje de los microorganismos para que estos puedan ser opsonizados y a su vez puedan facilitar la fagocitosis a través de unas células conocidas como los fagocitos. Y por último, tenemos el último proceso, que es el proceso de lisis o ataque de la membrana, que es aquel que el fragmento C5b se va a unir a la superficie del microorganismo. Cuando ésta se une a la superficie del organismo, va a reclutar a otros factores como el C6, el C7, el C8 y el C9, y juntos estos van a formar un polímero de forma cilíndrica que se imagina en la membrana, formando un hueco del microorganismo, dañándola y participando en la muerte del microorganismo. La deficiencia de los componentes de este complejo, tiene un ataque a la membrana, y una de las que más infecciones se ha visto es una infección bacteriana producida por Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la explicación de este video.
que hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.